Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. Bienvenidos. Como hemos visto en otros videos, durante la Segunda Guerra Mundial, el puerto de Buenos Aires se convirtió en un importante punto del que partían provisiones para los aliados. Por ello, algunas de las redes de espionaje nazi radicadas en Buenos Aires y en todo el Río de la Plata tenían como objetivo recabar información sobre los buques mercantes que se dirigían a Inglaterra. Una de estas redes llama especialmente la atención por formar parte de ella el paraguayo Walter Alfredo Freiwald. Todo comenzó en mayo de 1941. Ese mes, los alemanes Otmar Müller y Hans Jakob Knapp, miembros de la Red Lear, con sede en Río de Janeiro y liderada por el también alemán Friedrich Kempter, reclutaron a Walter Freiwald, un paraguayo de padre alemán. Freiwald era un experto buzo y buen conocedor de las instalaciones portuarias de Buenos Aires, donde trabajaba desde hacía años. Además, Freiwald, nombre en clave Tanin, era un fanático nazi, por lo que estaba dispuesto a colocar bombas de relojería en los barcos surtos en el puerto de Buenos Aires, las cuales deberían explotar días después cuando las naves ya estuvieran en alta mar. Por un mensaje interceptado, se supo que el 12 de mayo la red nazi a la que pertenecía Freiwald pidió permiso al Servicio de Inteligencia Militar alemán, la AFIA, para llevar a cabo esta campaña de sabotajes. Sin embargo, la AFIA, firme en su política de no realizar este tipo de ataques en Sudamérica, se negó. La siguiente noticia que tenemos sobre Freiwald es de abril de 1942. En esa fecha, el embajador estadounidense en Brasil, Jefferson Caffery, mencionó en un telegrama dirigido al secretario de Estado de su país, Cordell Hull, a Freiwald, Müller y Knapp, nombres que habían conocido tras el arresto de Kempter en Río de Janeiro poco antes. Más tarde, el 15 de octubre de ese año, el embajador estadounidense en Argentina, Norman Armour, informó a Hull sobre las actividades de Freiwald y del resto de la red, los cuales se encontraban bajo vigilancia de la Embajada de Estados Unidos. Entre estas actividades se encontraban la de realizar informes sobre movimientos de barcos, incluidos los argentinos, el soborno o intento de soborno de un oficial del ejército argentino, el intento de establecer una emisora de radio clandestina en Buenos Aires, y el plan de Freiwald de colocar bombas de relojería en los barcos atracados en el puerto de la mencionada ciudad. Toda esta información fue luego entregada en un memorándum a las autoridades argentinas, lo cual provocó poco después la caída de la red de Freiwald. Así, semanas más tarde, a principios de noviembre, Freiwald fue detenido por las autoridades argentinas junto a otros miembros de su organización. Según un telegrama de Armour, en casa de Freiwald se encontraron varias escopetas recortadas, munición y 3 ametralladoras. Además, Freiwald poseía un barco anclado frente a la costa del Río de la Plata, el cual se creyó en los primeros momentos que podría albergar un transmisor de radio. Por la confesión de Knapp se sabe que el cometido de Freiwald, al que dijo no conocer personalmente, era la de cotejar los datos que él hubiera obtenido sobre los barcos que llegaran al puerto de Buenos Aires, con especial interés a todo lo relativo al tonelaje, bandera y destino de los mismos. Luego, esta información sería transmitida a Alemania, primero mediante telegramas cifrados, luego vía Río de Janeiro y por último a través de la embajada alemana en Buenos Aires. Finalmente, esta información sería utilizada por los U-Boat para hundir mercantes aliados en alta mar. Un mes después, en diciembre, Armour informó a Hull que varios de los detenidos habían sido puestos bajo prisión preventiva e incomunicada. Sin embargo, poco después, algunos, incluido Freiwald, fueron dejados en libertad pese a las pruebas contra ellos y a la confesión de Knapp. Semanas más tarde, en enero de 1943, Freiwald, como otros espías, fue investigado por el Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política, órgano con sede en Montevideo,
en el que estaban representadas las repúblicas americanas y que tenía el encargo de estudiar y coordinar los medios de prevenir las actividades subversivas de los individuos que pudieran resultar dañinas para la seguridad del continente. En un memorándum de este comité podemos encontrar nueva información sobre Frewald. Según este documento, Frewald había nacido en la localidad paraguaya de San Bernardino en 1905. Vivía en Argentina desde pequeño y por entonces residía en Bernal, una población de la provincia de Buenos Aires. También se dice que Frewald se había ofrecido a ir a Alemania para recibir formación en sabotajes, pero el alto mando alemán lo había desaconsejado por no creerlo seguro. También sabemos que Frewald fue investigado por la Comisión Investigadora de Actividades Anti-Argentinas de la Cámara de los Diputados, aunque no tenemos más información al respecto. No volvemos a oír hablar de Frewald hasta el 1 de febrero de 1944, momento en que es detenido nuevamente junto a otros 5 espías del eje. Según podemos leer en la prensa, los investigadores habían concluido que las informaciones proporcionadas por la red a la que pertenecía Frewald habían provocado el hundimiento por parte de submarinos alemanes de muchos mercantes aliados. Por ello, el paraguayo fue condenado a 2 años de prisión. Lo último que sabemos de Frewald es que, como varias decenas de espías más, fue deportado de Argentina. Así, el 4 de mayo de 1946, los argentinos lo entregaron a las autoridades paraguayas en Puerto Pilcomayo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia.